Estimado, buenas tardes a todos. Continuamos con la materia. La clase anterior a ustedes habíamos visto un poco lo que era la forma exponencial, obviamente de los complejos, representados por los números complejos. Y habíamos visto que se trabajaba con la famosa identidad de Euler, ¿cierto? Y ahí sabemos muy bien que llevándolo a una forma exponencial nos permitía también trabajar con dos propiedades matemáticas para calcular los complejos de esa misma forma. Significaba que cuando yo tenía que multiplicar dos complejos, los ángulos debían sumarse, y obviamente cuando tenía que dividir dos números complejos, los ángulos debían restarse. Entonces, por lo tanto, hablaba siempre también del fasor, ¿no es cierto? Vimos el tema del fasor, y el fasor estaba representado, ¿cierto?, por la magnitud, ¿cierto? Y era el desfase, era el ángulo que se producía, ¿cierto?, producto del movimiento del fasor. Bien, entonces habiendo dicho eso, ¿cierto?, saltamos lo que eran los elementos básicos y los fasores, ¿cierto? Obviamente ya lisa y llanamente vamos viendo acá que, si se fijan bien acá, miren la recta, acá hay un dibujo muy representativo de esto, ¿cierto? Me habla de que tengo el fasor, ¿cierto? ¿De qué cosa? De las resistencias, ¿cierto? Obviamente acá hay una resistencia que está en el eje de lo real. Y el otro fasor, que es el de RLC, ¿cierto?, que indica qué cosa, las tres cargas, ¿cierto?, las tres tipos de carga que tiene la corriente alterna. Obviamente estamos hablando de una carga resistiva, una capacitiva y una inductiva. No se olviden que la carga L representa la inductancia o la autoinductancia. Esa es la carga que representa la carga inductiva. Y la capacitiva está representada por los condensadores, ¿cierto?, o capacitores, ¿ya? Y obviamente la R, resistencia, resistivo. Si se fijan bien acá, ¿qué representa este fasor que está acá? ¿Este fasor qué representa? ¿Alguien se puede dar cuenta de ese triángulo? La corriente aparente. Exactamente, más que la corriente aparente, representa la sumatoria vectorial de ambas cargas. Eso representa. No se olviden que si yo estamos hablando de carga, si hablamos de carga hablamos de resistencia, pero ojo, el símil de la resistencia, porque realmente en corriente alterna ya no se habla de resistencia, se habla de impedancia. Entonces, cada vez que usted hable o quiera hacer una alusión a una carga de ese tipo, tiene que hablar no de resistencia, solo de impedancia. Obviamente la resistencia sí existe en corriente alterna, eso no se deja de lado. Todos los componentes, los cables tienen una resistencia, pero también tienen una impedancia. Si vamos a llegar a darse cuenta que, ¿por qué? Porque la impedancia, ¿cuándo aparece la impedancia en un cable? La impedancia en un cable aparece cuando hay una energía, ¿cierto? Cuando yo le creo o le inyecto una tensión, ¿cierto?, va a aparecer una corriente. Eso va a generar un campo. El paso de la corriente por un conductor eléctrico, ¿qué genera? Genera un campo magnético. Siempre que haya una tensión en un conductor, va a haber una corriente. Y si hay una corriente, hay un campo magnético, ¿cierto?, que se genera. Obviamente, el hecho de generar una autoinductancia, porque lo que se genera ahí es un campo magnético, por lo tanto hay una inducción, ¿cierto?, una autoinducción. ¿Qué sucede? Me genera algo como esto, una reactancia de tipo inductiva. Por lo tanto, también se contabiliza, es parte de eso. Entonces, cuando yo tenga que calcular la impedancia del conductor, ¿qué hace? ¿Cómo calculo la impedancia del conductor si está muerto? Tengo que inyectarle un voltaje, tengo que inyectarle una corriente. Entonces, solo así puedo saber qué nivel de impedancia tiene. Si no inyectara nada, ¿qué tendría en el conductor solamente? Si no inyectara nada, en un conductor tendría solo esto. La resistencia es igual al ρ sobre el ρ por el coseno, por la relación que existe entre la longitud del conductor y la superficie que tiene. Eso solo existe en un cable, que eso es lo que voy a encontrar, ¿cierto? Voy a encontrar un cable cuando no hay energía. Eso encuentro. Pero cuando hay energía ya no me encuentro con eso.
Entonces me voy a encontrar en un conductor, pongan atención y escuchen bien lo que digo. En un conductor, si hay energía fluyendo, ¿cierto? Voy a encontrar esto. Si tengo que medir, voy a encontrar eso. ¿Y qué voy a encontrar? La impedancia del conductor. Y la impedancia del conductor, ¿qué es? Es la misma resistencia, ¿cierto? Más qué cosa, lo que está ahí, más la reactancia de tipo inductiva. Eso voy a encontrar en un conductor si yo lo mido con energía. Entonces, por lo tanto, más de alguno o alguien se ha realizado con un instrumento que se llama multifunción. Bueno, cuando les toque verlo, la multifunción es el elemento que se utiliza hoy en día para certificar todas las instalaciones, porque eso se llama puesta en servicio. Cuando yo logro hacer todas las mediciones que me pide la SEC antes de certificar un proyecto, yo tengo que pasar por esa revisión. Por lo tanto, uno de los datos que me pide es la impedancia del conductor. Pero en este caso, la impedancia está dada en el alimentador. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que poner el instrumento conectado con energía, tiene una consecuencia lógica. Por eso quiero que ustedes aterricen las cosas de manera lógica, que ahí las cosas caen de cajón. Si me dice la SEC, me tiene que dar el dato de la impedancia que tiene su alimentador, ¿tengo que bajar todo lo automático? No, lo tengo que tener funcionando. Por eso que cuando yo hago toda esa planilla que tengo que llenar de un montón de datos, tengo que saber que hay mediciones que se hacen con energía y hay mediciones que se hacen sin energía. Son dos tipos de mediciones, una con y una sin. Obviamente, ¿dónde tengo que tener mucho más cuidado? Cuando hay energía. Cuidado, entonces, porque me meto en un tablero, me meto en corriente trifásica y lo más probable es que si hago un mal movimiento, o quemo el equipo o me quemo yo. Entonces, pero si me resguardo, uso lo que tengo que usar, hago lo que tengo que hacer de manera concentrada, porque así se hace eso, muy concentrado en lo que está haciendo porque hay que pensar, entonces yo tengo que entregar uno de estos datos y esos datos están ahí. Entonces, por lo tanto, cae de cajón de que tiene que haber energía porque tengo que medir la reactancia. ¿Qué cosa que es esa reactancia? Inductiva. Mido la reactancia inductiva. Porque estoy comprobando la impedancia que tiene ese alimentador. ¿Y una XL? ¿Ah? ¿Una L? Sí. Ahí está. XL. XL. Entonces, si se fijan bien ahí, eso es impedancia, pero la impedancia, no se olviden de un botón, está compuesta por la resistencia. Ahora, si bien es cierto, yo puse una letra griega, ¿cierto? Esta letra griega se llama Rho. ¿Qué es el Rho? Es el coeficiente de resistividad del material. Eso es el Rho. Entonces, si es cobre, tiene un valor. Y si es aluminio, cambia, tiene otro valor, es 0,028. ¿Sí? Pero también el profe creo que les habló de si le habló de la resistividad, le habló de la conductividad, ¿o no? Si el profe le habló de esto, que es la resistividad, ¿cierto? También existe algo que se llama conductividad. Esto sí. ¿Y qué es lo que es la conductividad? Es la inversa de la resistividad. Entonces, por lo tanto, la conductividad es 1 sobre el Rho. Que, ojo, esta es otra forma de calcular alimentadores. Pero esto no lo van a ver todavía, le va a aparecer más cuando empecemos el proyecto a ver cálculo y sobre todo en protecciones. Sí, pues protecciones conmigo la van a ver de verdad, no como los profes que algunos que yo veo así reclamo contra algunos colegas que le enseñan las puras curvas y ahí se le va a protecciones, y protecciones no es. Protecciones no es solo mostrando una curva de un automático. Eso es demasiado simplista. No, es mucho más complejo. Avancemos. Bien, entonces este es el inicio, si esto es, lo vamos a ver de nuevo, si tampoco lo voy a preguntar en una prueba. Bien.
Entonces, si se fija bien, estamos analizando el dibujo realmente y llevándolo a lo que hemos estado hablando todo el rato. ¿Cuál es el sentido de mostrar esto? Para que le encuentren el sentido. A ver, si hablamos entonces de este vector que estaba en esta posición, o este fasor, ya no vamos a hablar de un vector, vamos a hablar de un fasor, lo vamos a repetir. Este es el fasor de la resistencia, ¿cierto? De la carga resistiva. Pero también teníamos este fasor, que este fasor era en diagonal y representaba en el fondo la suma vectorial. ¿De qué carga? ¿Cierto? De la carga tanto resistiva, inductiva, y fíjense bien acá hay algo raro. ¿A alguien le causó la extrañeza saber esto? ¿La corriente? ¿Ya aquí abajo? Eso que yo englobé. ¿Alguien entiende eso? Es una carga positiva o poder regular, ¿no? Ya, pero termina. Va bien, va bien. Explíquelo completo lo que está dentro. Con sus palabras, no me interesa la parte técnica. O sea, está restándolo a la inductiva de la capacitiva. Bien, excelente. Eso es lo que está haciendo, está compensando. Lo que está haciendo es bajando el ángulo. Porque miren, si se fija bien, la inductiva se va a 90. ¿Se dieron cuenta, no? Me forma un ángulo de 90. Pero este muñeco lo que hace es bajar esto. Entonces es la forma de restar a la inductiva. O sea, en el fondo es una compensación. Por lo tanto, yo adelanto el fasor, ¿cierto? Lo adelanto, no lo mantengo retrasado. Con el condensador yo hago es adelantar. Bien, excelente. Eso se entendió. ¿Qué significaba usted? Usé es un equipo que siempre sale segundo, pero la verdad es que eso es tensión capacitiva, hermano, en el fondo, porque U es tensión. Pero aquí estamos hablando de carga, ojo, acá le digo carga. Ahora, ¿por qué se lo digo desde la U? Porque desde la U en los textos se representa como la tensión o el voltaje. En este caso no le pudo poner carga, acá debería decir XC en el fondo. Si fuera por carga debería decir XC. ¿Ya? Pero fíjese bien acá, analiza acá. Entonces me dice tensión en la resistencia, tensión en el capacitor y tensión en la carga inductiva. Eso es lo que me está diciendo. Pero estas son cargas. R, resistencia, C, capacitor y L, bobina. Pero vamos a ir aclarando los asuntos. Bien, con respecto a la resistencia ya hablamos un poquito, ¿cierto? ¿Ya? Obviamente dice para frecuencias de línea de alimentación y frecuencias de hasta unos cientos de kilohertz. Obviamente la resistencia para todo propósito práctico no es afectada con la frecuencia del voltaje o la corriente sinusoidal aplicada. O sea, lo que quiere decir es que una tensión y una corriente a una frecuencia determinada que pase por esta resistencia no produce un cambio, ¿cierto? Significa, ¿o qué significa en el fondo? Que no me va a retrasar ningún fasor, ¿cierto? Ninguna magnitud de ellos dos. No me retrasa ni el voltaje y no me retrasa ni la corriente. Por lo tanto, la resistencia no produce desfase. Eso es lo que me está queriendo decir. Bueno, si se fijan bien acá, para cualquier frecuencia, la resistencia R, ¿cierto?, en la figura puede manejarse como una constante y se podrá aplicar la ley de Ohm de la siguiente forma, que es la misma que está aquí. Entonces, obviamente, si yo tengo acá una tensión, ¿cierto?, una fuente con una tensión interna, y tengo una resistencia, este circuito está en serie, ¿cierto? Tengo una resistencia en serie con la fuente. Ok, si tengo una resistencia en serie con la fuente y me está pidiendo que calcule la intensidad, ¿cómo calculo la intensidad por ley de Ohm? Voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Vaya, por donde verdad, estaba ahí. Pero por lo tanto, ¿pero el voltaje es esto nomás? No es el de la fuente solamente. Tengo que tomar el voltaje que corresponde, que es el Vmax, ¿cierto? La amplitud por el seno de ¿quién? De omega t, todo esto dividido por la resistencia. Y obviamente voy a tener esto que está acá, el valor de la tensión, de la corriente. Esto lo hicimos, ¿cierto? ¿Parece? ¿Lo recuerdo o no? No, eso no lo hicimos. No La lo vez hicimos. pasada hizo los números complejos, lo último. Ya. No, la anterior, porque parece que habíamos pasado por algo. No, sí. Ya, perfecto. ¿Qué le pasó ahora que perdón? Ya.
Ah, entonces claro, aquí está metiendo la resistencia. Bien. ¿Ahora sí nos podemos ir, niños? Hay que suspender la clase porque llegó la luz. Ah, no era al revés. Se indica el voltaje en una resistencia, ¿cierto? Encuentre la expresión senoidal para la corriente si la resistencia es de 10 ohms. Trace la curva para voltaje e intensidad. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje acá? ¿Cómo lo calculábamos el voltaje? ¿Se acuerdan con la fórmula? Tengo una resistencia de 10 ohms, mira acá. Mire, aquí está voy a representar la fórmula, por si acaso no abrir una cuenta. Voy a ver si la copio para poder tenerla de ayuda. Vamos a usar la ayuda de memoria. Vamos a sacarla y la vamos a pegar ahí. Voy a ponerla acá al ladito. Ya se puede ver ahí arriba. Y ahí dejemos la ayuda de memoria. Ya según la fórmula, ¿cierto? Me decía que yo tenía, obviamente, que calcular la intensidad, ¿cierto? Aquí me da la resistencia, me dice que encuentre la expresión senoidal para la corriente si la resistencia es de 10 ohms. Para la corriente, si se fija bien, ¿ves? Entonces, como tengo el voltaje y el voltaje vale esto, ¿qué debo hacer entonces? Aplicar exactamente lo mismo. Aquí. Entonces, vamos acá. Me dice que para calcular la intensidad es el voltaje sobre la resistencia. Si yo reemplazo los datos, mi voltaje es este. Entonces es 100 por el seno de omega t, ¿cierto? Pero aquí sería 377 de t. ¿Sobre quién? Sobre 10 parece que, ¿no? 10 ohms. Habría que hacer ese cálculo y sabríamos ya la intensidad. Entonces, avancemos con ese y con ese. Que es prácticamente lo mismo, pero acá hay un tema, acá hay un ángulo de 60 grados. Veamos lo siguiente, interpretemos.
277 por el 10. 2.92 le dio. Sí, no, Sí, 2.92, 2.92. Ya, ¿eso qué nos da? La tensión, perdón, la corriente. Bien. ¿Y abajo? ¿Qué nos proporcionaba? Profe, ¿por qué la fórmula sale que se multiplica por pseudo de omega t? No está mal. ¿La fórmula arriba? Dice que igual la tensión máxima por pseudo de omega t. Sí, pero es que puede estar representado por la medida en radianes. No se olviden que ¿qué es lo que es omega? ¿Qué dije en la clase que es lo que es omega? ¿Se acuerdan, no? Es la frecuencia angular. Es la frecuencia de la velocidad angular, ¿cierto? La frecuencia angular en este caso es 2pi f. ¿Se acuerdan o no? Ya. Entonces, hablábamos de 2pi. ¿Qué representa 2pi? La vuelta. Una vuelta. Porque son 360 grados, ¿no? 2pi son 360 grados. ¿Y qué representaba la frecuencia? La cantidad de vueltas, ¿cierto? Por lo tanto, lo podemos llevar a 1 específicamente, 367, o lo que pueda dar según la frecuencia que nos da. Por eso está todo englobado ahí. 377 es el resultado de estos tres. Entonces, por lo tanto, y el tiempo, ¿cierto? Que no lo consideramos todavía porque no hay un tiempo aplicado, estamos hablando de un tiempo. Si es un tiempo cero, ¿qué pasa si es un tiempo cero? Eso que está ahí vale cero. Pero se toma como 1 para que valga lo mismo que está ahí. 377 por 1 es 377. Entonces, por lo tanto, yo hago la mezcla de esto que está acá y me da, ¿cierto? Hago la fórmula que está acá y la divido por eso y me va a dar los 292. Y acá abajo, ¿cómo nos queda acá abajo? Nuevamente, mismo cuento, ¿cierto? Voltaje sobre resistencia y reemplazado, pero aquí había un temita, ¿cierto? Más 60 y esto dividido por 10. ¿Cuánto nos daba ahí? Entonces arriba le suman 60 grados. Más 60. Pero abajo hay 25, así que hay que cambiar que no son 100, por si acaso. Son 25. ¿No? 2.4359, algo por ahí o no? Sí. ¿Alguien le dio eso? Sí. 2.43 ya. Excelente. Entonces acá 2.43, 2.44 dijimos lo va a hacer. ¿Y esto qué nos da? Ampere. Ampere. Está hablando de corriente. Acá dice, se proporciona la corriente a través de una resistencia de 5 ohm. Encuentren la expresión sinusoidal para el voltaje con la resistencia para la I que vale esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Me cambia el formato, ¿no? Fíjense aquí. Me da la I que vale... La I que está representada acá, la fórmula que vale la I. Pero ahora me está preguntando por la tensión, ¿cierto? Me da la resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, si me está preguntando por la tensión, ¿cómo yo calculo voltaje por ley de Ohm? Intensidad por resistencia, ¿cierto? Y por R. Y por R, la I entonces sería esto, 40 por el seno de 377 de T más 30 grados por 5. Entonces, ¿qué hago yo? Hago esto, tiki, tiki. Lo pongo en un paréntesis más grande, englobo todo eso porque ese es mi dato. Esta es mi corriente. Entonces, por lo tanto, necesito calcular esto para recién multiplicar la corriente. Entonces, me va a dar el voltaje. Entonces, el producto de estos dos me va a dar la tensión.
146.27. Hubo 40 aquí. A ver, ¿cuánto es la corriente de esa? A ver, vamos a ver. 40, 0, 38.97 la de acá adentro, ¿cierto? La de la corriente. ¿Cuánto le dio? 29.2. Ah, le puse 60. Tiene toda la razón. Toda la razón. 29.25, sí, ahí está bien. 29.25. Pero eso se multiplicado por 5 horas. Esa es la corriente, lo que es la corriente. 146.27 la tensión completa. Bien. 127 voltios. Ahí está. Voltios. Bien. Vamos a continuar con la otra presentación. Nos falta ver lo que es bobina. Entonces vamos a la bobina. Bien, vamos a la bobina. Mira, con respecto a la bobina, nosotros estuvimos viendo que dice acá tal como la resistencia, ¿cierto? Tal como la resistencia también se opone al paso de la corriente y la tensión, la bobina, como la resistencia, también se opone pero al flujo de la corriente, ¿cierto? Pero a diferencia de esta, el valor de esta oposición se llama reactancia inductiva, lo que les venía nombrando hace un ratito atrás. Entonces la bobina provoca una reactancia. ¿De qué tipo? Inductiva. Obviamente se representa por la letra XL y se puede calcular con la ley de Ohm, y aquí está. Por lo tanto, si se fijan bien, la ley de Ohm está en todas partes. Toda la parte eléctrica funciona con ley de Ohm, que es la base. Entonces, la reactancia inductiva se calcula como el voltaje máximo sobre la intensidad máxima, ¿cierto? El Vmax sobre el Imax, y ahí obtengo, ¿qué cosa? El valor de la reactancia. Pero la reactancia también equivale a ¿qué? A omega L, ¿cierto? Omega L es 2pi FL, eso es omega L. Entonces voy a representarlo acá. La reactancia inductiva, esta acá es lo mismo que decir 2pi por F por L. Eso es reactancia inductiva. Y obviamente, miren lo más importante acá, aquí lo más importante es que se mide en ohm. Usted me tiene que entregar el resultado en ohm. Ya sea reactancia inductiva, capacitiva o resistiva, todo es en ohm. Por lo tanto, si le pregunto, ¿la impedancia se mide en ohm? Sí, se mide en ohm. Todo. Por eso converge todo ahí. Bien, y aquí está omega, fíjense bien, reactancia angular en radianes por segundo. Ahí está. Bien. Bueno, aquí podemos ver distintos tipos de bobinas en todo caso, o sea, para hacer un recuento, ¿cierto? Bobinas con núcleo de aire, ¿cierto? Que es solo el rollito. Que esas las pueden ver en algunos circuitos electrónicos también, que hay de repente en algunas tarjetas, están ahí en algunos circuitos. Y el famoso bobina en forma de núcleo de hierro, ¿cierto? Que está aquí, que esa es esa bobina que también la pueden ver en algunas tarjetas electrónicas, pero tiene algo sólido en el medio, entonces está enrollada sobre una
o de tipo toroideo, ¿cierto? Que también dicen también aquí bobinas con núcleo de ferrita. Estos dos son de tipo toroideo, ¿cierto? O toroide que le dicen algunos, ¿cierto? Estas son bobinas en forma de toroides. Y obviamente, ¿alguien ha visto las máquinas de soldar chinas, las que están vendiendo ahora? ¿Han visto esas máquinas de soldar chinas que son unas chiquititas que se las colocan acá? El mijito no pesan nada, son electrónicas, no pesan nada, ¿cierto? Nada, son súper fáciles, te subías en el techo y podías soldar tranquilo con la máquina, te cierra, nada. Pero resulta que las máquinas tienen que tener un transformador, ¿cierto? Como tu máquina, porque no se olvide que la máquina de soldar transforma la corriente alterna en continua. Usted está soldando con continua, porque si fuera por soldar con corriente alterna, ¿se acuerdan de las máquinas de soldar antiguas, esas cuadradas de corriente alterna? Que esa tenía un transformador más o menos de este voltaje. El hijo tenía que comer espinaca para andar con esa máquina, ¿cierto? Porque tú te habías empezado esas máquinas. Obviamente, esas máquinas tenían un transformador y esas máquinas soldaban por corriente alterna. Lo único que hacía esa máquina era obviamente pescarte la tensión de la casa y obviamente bajártela a la salida para incrementarte la corriente. Y de ahí no había nada más. A la salida te salían los dos cables a las dos bornes, y tú soldabas así el arco con eso. Porque no se olviden que el principio del arco eléctrico, ¿cuál es el principio del arco eléctrico? Un cortocircuito. Obviamente, ¿por qué? Porque ese arco eléctrico puede llegar a más de 1000 grados. Tranquilamente, por eso funde el acero. Principio del cortocircuito. Ahora, si se fijan bien, las máquinas electrónicas, ahora ya hemos ido evolucionando, ¿cierto? La maravilla de la máquina electrónica es que, ¿cómo yo reemplazo ese transformador que tiene? De ese tremendo transformador que traía esa máquina, ahora es una tarjeta electrónica. ¿Tiene un transformador esa máquina? Sí, lo tiene. ¿De qué tipo? Ahora yo me pregunto, ¿de qué tipo de transformador es ese tipo? Parecido a eso. Tiene un toroide. Un toroide que eso me permite que esa máquina aproveche mayor aún el campo magnético. Ahora, al utilizar un toroide, y lo que hicieron fue descubrir que se reducen las pérdidas por corrientes parásitas o por reluctancias. Es otro término que lo vamos a ir conociendo ahora. Yo lo hablo ahora, pero en máquina eléctrica lo van a ver. Entonces, esos términos, o sea, esas pérdidas que están consideradas en un transformador se reducen. Porque resulta que si se induce una corriente en el metal, ahora estos son metales de un solo núcleo, no son armados de ferrita. Puede ser una sola estructura de acero. No se olviden que los transformadores tienen placas, ¿o no? Tiene una plaquita montada, tiene otra plaquita, tiene otra plaquita, tiene otra plaquita, tiene otra plaquita, y así se va montando el transformador. Entonces sobre esta placa se van armando las bobinas, ¿cierto? Ya, pero resulta que en esa bobina se van induciendo, entre medio de estas placas se inducen pequeñas corrientes. Y esas son las corrientes parásitas, las famosas corrientes de Foucault, técnicamente. Y coloquialmente se le dicen las corrientes parásitas. Esas corrientes se inducen entre medio del entrehierro. Y eso se llama pérdida por reluctancia. Cuando pierdo en el hierro mismo del transformador, en el núcleo mismo, una parte de esa corriente, de ese campo. Pero entonces estos muñecos lo que hicieron fue optimizar más el proceso. Entonces el campo magnético ya no se me induce y no se me va por entre medio del hierro y se me pierde por todo el transformador. Ya no, sino que ronda por acá si hay una pérdida menor, pero se sigue aprovechando porque está por acá. Entonces por lo tanto se sigue induciendo el campo, o sea, sigue manteniendo el campo, no lo pierde, no se disipa, ¿cierto? Ahora, la garantía de tener eso es que también este material se hace más liviano, obviamente, y tiene una menor cantidad de cobre, o sea, puede utilizar un conductor más grueso, puede utilizar un conductor de mayor superficie. Versus el transformador que tenía que poner, fíjense bien que los transformadores, alguien que ve un transformador normal ¿no? de las máquinas, váyanse al horno eléctrico, al horno microondas, el horno microondas. El horno microondas tiene un transformador, ¿cierto? Que lo pesca a 220 y lo sube hasta 2000 voltios más o menos que el que tira para afuera del microondas. De 2000 voltios afuera te sale la capital de meterle la mano así, ¿no? Entonces son 2000 voltios y resulta que en un lado del transformador hay un cable más grueso y en el otro más delgado. Es simple, darse cuenta con eso.
Y obviamente mayor cantidad de corriente. Si tengo una mayor sección, puedo transportar mayor cantidad de corriente. Entonces, por lo tanto, estas dos bobinas son una de las más. Ahora, esta propiamente tal se usa mucho en la tarjeta electrónica, las van a encontrar sobre eso. Pero que. No, la palabra esa. Inductancia. Embrios. Se mide en henrio. Esa es la unidad de medida de la inductancia, que significa que esto que está generando acá se llama inducción. Es cuando tú generas una fuerza para que la corriente se desplace, ¿cierto? De un polo a otro. En el fondo este es un polo y este es otro polo, pero en el fondo, como es corriente alterna, el polo va alternando. Pero eso se genera a través del mismo campo que se va generando. Entonces se llama autoinductancia o inductancia. La unidad de medida es el henrio. Ahora, hay un submúltiplo del henrio que es el milihenrio. Tal como en un condensador podemos encontrar el faradio y el microfaradio. ¿Ya? En un condensador encontramos el faradio y el microfaradio, y en una bobina encontramos el henrio y el milihenrio. ¿Puede existir el microhenrio? Sí, puede existir. El ohm, el miliohm. En la resistencia encontramos los múltiplos y submúltiplos. De la unidad tenemos la unidad de ohm, el submúltiplo, el miliohm. Y el múltiplo, si es del ohm, el mega ohm. El giga ohm. ¿Podemos ver valores de mega ohm? Sí, Los medidores de aislación. Meyer es la marca. Medidor de aislación. Ahí encontramos los mega ohm, pero ¿podemos encontrar los giga ohm? Sí, también cuando medimos aislación. Y hay bobinas y hay valores de aislación mucho más altos que permiten que también pueda llegar a los giga. Cuando está la aislación muy buena, da por esos valores. Así que está muy bueno. Bien. Bobina. Perfecto. Entonces dice, para un inductor puro, ¿cierto? El voltaje en la bobina adelanta la corriente que pasa por la bobina por 90 grados. ¿Ya? Significa que el voltaje en el fondo se adelanta a la corriente. Pero en el fondo lo que me quiere decir la bobina es que me retrasa la corriente. Pues en el fondo. El voltaje va pasando, pero la corriente se me retrasa en 90 grados con respecto al voltaje. ¿Cierto? ¿Cuál es el ideal? Que el voltaje y la corriente siempre vayan en fase, ¿cierto? Ese es el ideal. Entonces, ¿dónde se cumple ese ideal normalmente? En una resistencia. Ahí se cumple normalmente ese ideal. Normalmente va siempre, voltaje y corriente van siempre en fase los dos. Ninguno va atrasado y ninguno va adelantado. En resistencia. Pero en una bobina sí me voy a encontrar con algo como esto. Me voy a encontrar con un desfase. Ahora, los transformadores, al ser hechos de bobina, ¿me nacen desfasadas los valores? ¿Las fases? Sí, es una bobina. El generador de la planta eléctrica, ¿me puede desfasar las corrientes en la generación misma? Sí, son 120 grados, son 3 fases. Y la corriente también. Por 3 fases. Aquí. Ahora, ejemplo, se proporciona la corriente a través de una bobina de 0,1 henrio. Ahora, encuentra la expresión senoidal de voltaje en la bobina. O sea, me pregunta cuál es la expresión senoidal del voltaje en la bobina si, dice acá, trace las curvas de voltaje e intensidad. ¿Qué pasa con esto? Me dice que me da una bobina de 0,1 henrio. ¿Cuál era la fórmula de la reactancia inductiva? Porque si me da una bobina, tengo una reactancia, ¿no? ¿Lo recuerdan? La reactancia Bmax sobre Imax, ¿cierto? Correcto. Pero en este caso tengo la letra I. Ahora me dice que encuentra la expresión senoidal del voltaje en la bobina. ¿Cómo sería eso? Porque dentro se lee como ohm también, ¿o no? ¿Ah? Dentro se lee como ohm. No, henrio. ¿Sabe cuándo se transforma a ohm? Fíjese bien. Mire, para calcular esto, ¿cierto? Es esto. Es 2pi f
2pi F L. Esto está medido en ohms. Eso está medido en el rep. Entonces, aquí, ¿qué me está preguntando? Por la expresión del voltaje, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo? Calcular esto. Me da una bobina. Pero resulta que yo no sé esto. Ahora, ¿cómo yo calculo el voltaje aquí? Por ley de Ohm. ¿Cómo calculamos el voltaje por ley de Ohm? I por R, exactamente. I por R. Pero en este caso, para calcularlo, el voltaje en una bobina, ¿cierto? Sería voltaje es igual a ¿quién? A I por la reactancia inductiva. Esa sería mi resistencia. Ojo, nunca te dijo resistencia, te dijo bobina. Y no se olviden que la bobina también es una carga, ¿o no? Una carga de tipo inductiva. Entonces ahora, ¿cómo yo sé el valor de esa carga inductiva? Con esta fórmula. Entonces, por lo tanto, aquí esto, voltaje en la bobina, BL, vamos a ponerle ahí BL, voltaje en la bobina, es lo mismo que la intensidad que está acá, que sería representada por 10 por el seno de 377 dt por 2pi FL. Ahora, si se fijan bien, miren lo que pasa acá. Ustedes miran, oiga, profe, pero no me dio la frecuencia. Todo 50, ¿no? No. Miren bien la fórmula. Miren bien la fórmula. Analice la fórmula de la letra A más. Nada más. Y yo hice una explicación de esa fórmula en una parte donde está obligado el tiempo. Ah, ¿el tiempo de 1? Ya, el tiempo de 1, ya, chao. Ya, pero ¿qué pasaba con lo que estaba anterior? ¿Qué representaba lo anterior? Ya, ¿qué representaba los 377? ¿No vale la frecuencia eso? Ya. Entonces, véngase acá ahora. ¿Necesitas saber la frecuencia? ¿Qué englobaba omega? ¿Qué englobaba omega? Todo lo que está ahí. 2pi F. Ya. Entonces, ¿qué le están acoplando? Nada más que Que poner omega L por... omega L, el omega L nomás, ¿cierto? Entonces aquí mire lo que va a pasar. Usted hace esto. Es omega L. Ya, ¿y dónde está el omega dentro de esa fórmula dada? Listo. Ya lo descubrió. No había que buscar la frecuencia, ¿se dio cuenta? Chicos, a veces la matemática, a veces los problemas están dados y a veces la respuesta está la misma. Lo que pasa es que tenemos que comprender un poco más, dar un poco más de vuelta. Desde, si me dieron, o sea, si no me ponen la frecuencia, entonces ¿cómo quiere que la busque? No me dio un dato para buscar la frecuencia. Pero entonces si está pidiéndome que calcule algo, entonces está ahí la frecuencia. Ahora, si conozco la fórmula, obviamente puedo deducir que esto que estaba acá es omega, porque aquí esta fórmula representa omega t. ¿Se da cuenta que las fórmulas siempre están como hermanadas? Siempre hay algo más extra, pero tiene también un punto en común con otra. Entonces, ¿cuánto sería ese voltaje en la bobina? Porque es BL, voltaje en la bobina. No es voltaje de línea por si acaso, esto es voltaje BL. Entonces sería 377 por 0,1 Henry. Hoy día hasta que tenemos clase, 9:30, ¿no? Sí. Tenemos clase a las 9:30, ¿no? Sí, pero los días jueves tienen más clases más largas que los... Perdón, bien, estoy pegado con el jueves. Sí,
¿cierto? Porque los miércoles tienen hasta las 8:30. Ya, entonces, claro. Ya, entonces, ¿cómo lo interpretamos esa fórmula? Voy a hacer esa para que ustedes trabajen con esta. Entonces aquí tengo 10 por el seno de 377 de t borro esto que está acá y sería 377 por 0,1. Y ahí tengo el otro. Ahí está la multiplicación de seno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 22. Por 377. 110.22 voltios, lo cual no es descabellado, es un valor. 110 voltios. Entonces ese voltaje es la bobina. Trabajen ahora con la letra B. La letra B. En el pasado se le restaba 180 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría ahora si le pongo la diferencia entre 170 y 180? 110, ¿cierto? ¿Cuánto quedaría? Ya haga el mismo cálculo, pero con 110. ¿Ah? ¿Cuánto le da? 247 corriente. Voy a sacarlo de nuevo. 7 por el seno. 7 por el seno de 377 menos. Ahí está. 210 con el 35. No, está malo. Porque resulta que esto tiene que ser con 360. Voy a expresarlo ya, ¿no? Dame un segundo. Lo voy a expresar bien. Dame un segundo. Aquí está. ¿Cómo se hace esto? Lo voy a hacer yo. Y, ¿cierto? Que me da I de t. Dice que 7 por el seno de 377 de t, ¿cierto? Pero aquí tengo con una menos 70 grados. Ahora, eso es lo que pasamos por alto. ¿Qué es lo que está acá? Seno, ¿cierto? Y si cuando hablábamos del seno en la trigonometría, ¿a qué eje le hacía referencia? A las I. Ahora me sigue, ¿cierto? Entonces, si me está hablando del eje de la I, recordatorio, ¿cierto? Cuando estaba la eje por acá, ¿cierto? Que esta era la I positiva y esta era la I negativa. Si me estaba dando el ángulo abajo, significa que la señal iba por acá. ¿O no? Ya. Entonces me está dando un ángulo con una señal, con un vector, ¿cierto? Pongámoslo así, con un vector por acá abajo. Entonces, si estaba dándome en este cuadrante, no. ¿En qué cuadrante estaba? Pónganse aquí, lo que quiero que entiendan. Cuadrante 1, ¿hasta dónde llega? 90. Cuadrante 2, ¿hasta dónde llega? El 3, 270 acá abajo. ¿Y aquí? Entonces, por lo tanto, ¿cuál era la fórmula ahí? 360 menos el ángulo. Si la fórmula caía acá, era 270 más el ángulo.
Está en la presentación. Esta es la presentación de que entregué. De la parte diagonal. Entonces, fíjense bien acá. Entonces, ¿cómo quedaría este cálculo? Voy a borrar eso. No, lo voy a hacer acá. ¿Cómo quedaría entonces aquí para saber, qué me preguntaba? El voltaje. El voltaje aquí en la bobina. Miren lo que va a pasar acá. Sería entonces esto mismo, ¿cierto? 7 por el seno de quién? De 377 menos que la diferencia entre 360 grados menos 70 grados. Todo eso cerrado. ¿Cierto? Por, y ahora viene La multiplicación del 377 por 0,1, ¿cierto? Ahora viene por 377 por 0,1. ¿Cuánto le da? ¿Ah? $263.53, extensión por si acaso. Sí, 263.53, ¿no? Sí, 54. Ya, ahí está. Fíjese bien, mire. Ahora bien, analicemos bien lo que estamos haciendo, porque en realidad es comprender esto. Más que calcular, es comprender. Primero que nada, aquí tenemos un ángulo metido. Hay un ángulo metido. Entonces el voltaje sufre algún cambio, ¿es muy alto o muy bajo? ¿O es normal? Tiene un voltaje normal, ¿cierto? Que podríamos decir a los valores, a los valores, 110 voltios, que podríamos estar familiarizados. Bien. Pero cuando yo meto un ángulo, entra en la presencia de un ángulo, ¿qué va a pasar con el voltaje? Va a incrementarse. Por tanto, si me tiene la componente de un ángulo, me está queriendo decir que está generando un desfase. Cuando se me empieza a desfasar, me empiezan a subir las magnitudes. Entonces, ¿por qué cree usted que se controla el factor de potencia? Para evitar que se incremente la magnitud. Normalmente siempre corregimos factor de potencia en el fasor de la corriente, ¿cierto? A nosotros lo que nos importa es que no se nos dispare la corriente. Porque ese es el fasor que nosotros controlamos. Por eso metemos un banco de condensadores. Claro. Oiga, si usted va a una termografía, usted le aplica una termografía a los cables y después lo contrasta con el medidor del factor de potencia y va a ver, se me están recalentando los conductores, porque eso se llama pérdida de eficiencia energética. Por eso se llama calidad de energía el estudio. Por algo existe un medidor o un analizador de red. ¿Qué hace el analizador de red? Calidad de energía. ¿Y qué? ¿En función de qué? De los fasores. Por una consulta, ¿lo lleva usted, cómo llega a decir que es 360 menos 70? Por el cuadrante que está ubicado en el seno. Claro. ¿Seno de 377? Claro, ¿por qué no? Porque este es seno de 377 y un ángulo de 70 grados tengo ubicado. Esta es la velocidad angular. Ya, pero aquí me da el ángulo. ¿Es negativo? Y el ángulo negativo, no se olvide que el seno multiplica S y multiplica S. Entonces me está diciendo que es el seno de 70. Si fuera coseno, estaría en el otro lado. Tendría que transformarlo con ley de Henry. Entonces tendría en la recta de acá. Y ahí tendría que ser ¿qué? Tendría que trabajar con los 180 grados dependiendo del cuadrante donde caiga. Pero eso se tendría que aplicar solamente cuando el ángulo es negativo. Claro, negativo y obviamente si es seno porque puede ser positivo. O sea, ojo, que aquí dice, recuerdo, primer cuadrante, ¿cierto? Me va a dar todo positivo, ¿se acuerdan o no? Ya. ¿Cierto? ¿Por qué positivo? Porque me daba un coseno positivo y me daba un seno positivo, ¿cierto? Por tanto, mi tangente era positiva. Aquí, ¿qué pasaba acá? Coseno negativo, seno positivo. Aquí me da todo negativo en el segundo cuadrante, ¿cierto? Porque el coseno era negativo y el seno Positivo. positivo. Por tanto, mi tangente iba a ser negativa, ¿no? Sí. Bien. Tercer cuadrante. Aquí, ¿qué pasaba? El coseno seguía siendo negativo. Negativo. ¿Ya? El seno negativo. ¿Y la tangente? Positivo. Positiva. Entonces, tangente positiva.
Aquí, ¿qué pasaba acá? El coseno y el seno y el ángulo es negativo. Entonces, por lo tanto, fíjese bien, el seno aquí me sigue dando positivo, entonces no me cabe en el segundo cuadrante. Si me cayera en el segundo cuadrante, sería entonces menos 180 grados, ¿me entiende? Sí, sí, no, sí, yo entendí, sí entiendo, lo que pasa es que pensé que había sacado otra deducción. Ah, ya. No, pero se entendió para el resto también, porque me interesa que el resto lo haya entendido, de dónde lo saqué y por qué llegué a 360 menos 70. Era porque mi seno era negativo y caía en el cuarto cuadrante. Y el cuarto cuadrante son 360 menos el ángulo. Ya, entonces, por eso se da cuenta que esto se va vinculando toda la trigonometría con una corriente alterna. Avancemos entonces con lo demás, con lo que viene. Bien, vamos ahora a lo que son los condensadores. Bien. Con respecto a los condensadores, dice, al aplicar un voltaje alterno, ¿cierto?, a un condensador, este presenta una oposición al paso de la corriente alterna. El valor de esta oposición se llama reactancia capacitiva, ¿cierto? Obviamente se representa con X sub C. Y obviamente se calcula también con la ley de Ohm. Y aquí que representa es X sub C es igual a 1 sobre omega por C. Bueno, obviamente tenemos aquí distintos tipos de condensadores, ¿cierto? Hay otros que también son más industriales. Estos son condensadores más de tipo de corriente continua que de corriente alterna. Este sí se usa en corriente alterna normalmente. Bueno, entre paréntesis, aquí le voy a dar un tip. No sé si alguno lo sabe. ¿Alguno lo sabe? ¿Usted sabe cuál es una forma de eliminar un fliqueo de una luz? ¿Qué? ¿Qué es lo que sabe lo que es el fliqueo? El parpadeo, ¿cierto? Ese es el fliqueo, cuando las luces parpadean. ¿Con un ¿Ya? condensador, por eso? ¿Ah? ¿Con un condensador? Exacto, pero ¿de qué tipo? El condensador conectado a la entrada de la lámpara, puedo corregir ese fliqueo, ¿cierto? Porque me filtra esa señal. Normalmente se usa un condensador de este tipo que es de 1 microfaradio por 600 voltios. 600 los que hay, 620. El ideal tendría que ser por 220. Pero normalmente es difícil que lo encuentre. Pero uno de estos chiquititos, de estos de tipo saco, sirve para corregir ese fliqueo. Ahora, hay fliqueos que son imperceptibles al ojo. Ni siquiera sabía que Sí, no son imperceptibles. Hay una forma práctica de detectarlo. De hecho, con el celular. Con el celular es una forma práctica de detectar el fliqueo. En el celular usted ponga el modo luz, cámara, ponga la cámara y va a ver que, porque la cámara es más fina para captar, el ojo humano no lo percibe. Ojo, y para saber cuando estén en una instalación donde los tubos estén muy arriba y hay un tubo fluorescente, normalmente a ese no se percibe tampoco. Para saber si ese tubo fluorescente es realmente fluorescente o tubo LED, Sí. póngale la cámara y va a ver al tiro, porque en el tubo fluorescente sí es más el fliqueo, porque ahí se ve cuando fluctúan las cargas. Con la cámara, este tubo fluorescente tiene bala, para afuera, cambio. Al tiro se cambia, todos estos tienen bala, fuera. Desfasan, generan problemas de factor de potencia. Porque no se olvide que ese tubo fluorescente tiene un factor de potencia pésimo, porque el bala es un transformador. Puta. Lo haría gratis el lanzamiento, pero no. Mucho cambio de luces. Ya. Continuemos entonces, aquí está. ¿Y cómo se calcula la reactancia capacitiva? De la misma forma por ley de Ohm, ¿cierto? Voltaje sobre intensidad. Bien, aquí con respecto a la característica obviamente del mismo condensador, acá que me dice que el voltaje aparece en los terminales con el mismo que está desfasado en 90 grados hacia atrás
con respecto a la corriente que lo atraviesa. Entonces, ¿qué me quiere decir la reactancia capacitiva? ¿Cierto? Que me adelanta la corriente y me retrasa el voltaje. Hacen lo contrario, ¿cierto? Que era con respecto a la bobina. En la bobina me retrasa la corriente, ¿cierto? Y me adelanta el voltaje. Y en el condensador me adelanta la corriente y me retrasa el voltaje. Entonces, esa es la forma de ir compensando las dos. Lo que trato de que siempre mi factor de potencia trate de ser un factor de potencia en un 90% útil. ¿Ya? No se olviden que el factor de potencia, ¿qué representa? El porcentaje de utilidad o el porcentaje de utilización de la potencia realmente útil. Eso vale el factor de potencia. Bien, aquí entonces sabemos muy bien que tengo mi condensador, tengo mi diagrama vectorial, porque este es un diagrama vectorial y este es una representación sinusoidal de la señal. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver que aquí está la corriente, miren con respecto al voltaje, se adelanta. Ahora, se proporciona el voltaje en un condensador de 1 microfaradio. ¿Cuál es la expresión senoidal de la corriente? Trace las curvas de intensidad de voltaje y me da el valor aquí. Entonces, por lo tanto, si me da el valor de 1 microfaradio, ¿cómo debería ser este cálculo entonces? Me está pidiendo el valor de la tensión. ¿Cómo calculo tensión? No, perdón. ¿Cómo calculo corriente? Me está pidiendo por la corriente. Estamos correctos. ¿Cómo se llama esto? Corriente. Ya, pero ¿cómo se llama la carga? Carga capacitiva. Reactancia capacitiva, así se llama la resistencia que tiene. Reactancia, ya no es resistencia, es reactancia capacitiva. Entonces me dice que la corriente es igual al voltaje por la reactancia. ¿De qué tipo? Capacitiva. Que es lo mismo que es resistencia, pero no se acostumbran a la resistencia. Eso ya quedó atrás, corriente continua. Entonces, por lo tanto, eso es intensidad. Ahora, yo tengo que calcular esta tensión, ¿cierto? Calculo esta tensión y luego calculo esa, ¿cierto? ¿Cómo calcularía entonces ahora la reactancia capacitiva? Vámonos al cálculo de la XC. ¿Cómo calcularíamos la XC? Sería 1 por el omega. 1 por el omega. No, omega, el 2. ¿Qué me hace? 1 por 2 pi. El faradio por dividido sobre el omega. ¿Seguro que 1 por todo eso? No, 1 partido. Cambia el mono, ¿verdad? Que no es lo mismo. Estoy hablando. Ya, bien, excelente, que ahí reconoció. Ya, entonces ahora es omega por C. Bien, entonces esto es omega por C. Pero resulta que este C es por 10 elevado a la menos 6. No se olvide, porque es microfaradio. Entonces, por lo tanto, ¿cómo represento esto? Como 1 sobre... ¿Cuánto es el omega? 400. Bien, 400 por 10 elevado a la menos 6. Ahí está. Ahora, ¿por qué por 10, profe, decía 1? 1 por 10 elevado a la menos 6. Es por 10 elevado a la menos 6. Es 1. Entonces, 1 por 10 elevado a la menos 6. Voy a hacerlo de nuevo. Lo voy a representar. 1 por 10 elevado a la menos 6. Así va en notación científica, por si acaso. Ahí está. Porque dice 1 microfaradio. La unidad de medida es micro. Ese es un submúltiplo de la unidad. Entonces, por lo tanto, acá arriba sería 1 sobre 400 por 1 por 10 por 10 elevado a la menos 6. Le da 2500, ¿no? ¿Da 2500?
¿Alguien le dio 2500? Ya voy a saber que me equivoqué en la postura de la calculadora, por eso. Ahora lo corregí. 2500. Sí, porque Ya. Ya, perfecto. Voy a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer 1 sobre. sí. O sea, Claro, es 400 Sí, es exponente de la menos 6. Sí, 2500, estamos bien. Entonces, esto me genera 2500 ¿qué? Ohm. Ahora, presta atención, esta cosa que va para allá, entonces ahora sí calculo la corriente. Y la corriente es lo mismo que decir 30 por el seno de 400 de t por, lo voy a representar completo, por 1 sobre 400 por 1 por 10 elevado a la menos 6. Y aquí tengo la otra ya. Y ahí tendría que ser eso. Yo ya sé que eso vale 2500. ¿Por qué? $48.000 me da 209. Claro, bueno, el inverso de todo eso. ¿Cómo queda aquí? Sí, otra vez. Por el seno de 400 sobre 400. A ver, 400. Sí, me da lo mismo. Da 48.209. Sí. Un valor muy alto. Eso es correcto. Pero que eso es microampere o. ¿Voltaje? Ah, no, estamos calculando corriente de la canal. Entonces sería 48.209 amperes. ¿No sería dividido ahí, profe? ¿Dónde? Sobre la. Sobre X. Ah, Sí, sí, no, porque no, no, voltaje. y el voltaje. Tiene toda la razón. Ya, eso que está acá, entonces sería esto. Ah, no, pero yo lo dividí, más lo mismo. Sí, lo dividí. Mire, pero acá sería. Esto sería sobre 2500, ahí está. Ahí está, ahora me cuadra. Sí, ahí sería todo eso dividido por 2500. Ahí sí. Ya, ahí da en miliamperes. Correcto, muy bien. Esto que está acá es voltaje sobre XC. Ahí está. Y esto que está acá quedaría así. Y eso no va ahí, eso va acá abajo. Muy bien. Por eso no me cuadra. Este valor era muy grande. Demasiado grande eso. Ya. Entonces sería aquí. Entonces sería 400 por. No. Todo eso está en 400 sobre 400. Ese. Ahí. Sí, es 400 por 1 por 10 elevado a la menos 6.
Ahí está. Y esto tiene que dar, voy a ponerlo aquí, voy a chip, segunda función, tengo ingeniería, y ahí me da 0,0077 amperes. Ahí está. Muy bien el alcance, muy bien. Seguimos, lo mecanizamos, ¿viste? Estas son malos. Mecanizamos, estábamos calculando voltaje y seguimos dándole lo mismo. Induce el error, mecanizas. Bien, entonces acá me dice, a la segunda parte, se proporciona la corriente en un condensador de 100 microfarads. Aquí van a ver algunos cambios que les voy a resaltar. ¿Cuál es la expresión senoidal del voltaje? Obviamente trace las curvas de intensidad y voltaje, y es exactamente lo mismo. Ahora, nuevamente, para que no pase lo de la vez anterior, metí un ángulo de nuevo, fíjense bien. El seno de 60, entonces, ¿dónde va a caer ese ángulo? Primer cuadrante es positivo, ¿cierto? Listo, no hay ningún problema. ¿Representa algún cambio? ¿Tengo que restarlo con otro ángulo? ¿Tengo que sumarlo? No, es lo que es, ¿cierto? Me da lo que tiene que dar. Bien, entonces si se fijan acá, me está dando sí un valor de microfarads. Debo aplicar la misma fórmula que está acá, pero con 100 microfarads. Entonces, X es igual a 1 sobre quién. ¿Cuántos son? 500, ¿cierto? Factor de quién, de 100 por 10 elevado a la menos 6. Se aplica el valor 1 sobre 500 factor de 100 menos 6. Y da 20. Entonces mi reactancia inductiva es 20 ohms. Ahora, habiendo dicho eso, esto calculado, ahora me voy a preguntar por el voltaje, que ya saben, perdón, por la... Y dice corriente. Claro, porque aquí era voltaje también. Ah, no, aquí era corriente, ¿no? Ya. Perdón, aquí está muy bien. Y aquí va corriente. Entonces me pregunta por el voltaje, y el voltaje sí es I por R, ¿cierto? Aquí estamos bien. Entonces, aquí me dice que el voltaje es igual a quién, a lo que está acá. Entonces sería 40 por el seno de 500 de T más 60 grados por los 20, ¿cierto? Por los 20 ohms. ¿Se habrá juego con eso? Me da menos 273. Me da menos 273. No sé si le dio eso a alguien. Punto 61, punto 62. ¿Está mal lo que me dé menos? Vamos al concepto. Aterrícelo con el concepto. ¿Está mal que me dé menos 273? ¿Ah? Ya, porque me está explicando, a pesar del fondo también es un valor absoluto, ¿no? Lo que me está diciendo. Pero ¿qué resulta? Que si me está dando menos 273 es porque no se olviden cuál es el principio de la carga capacitiva, qué hace con el voltaje y qué hace con la corriente. Y la corriente la adelanta. Ahí está. Por eso me puede dar menos 273 en el cálculo. Es porque, claro, en la onda sinusoidal está en el lado del cuadrante de abajo, lo negativo. O sea, la onda viene por abajo. Exacto. Viene hacia arriba. La corriente va arriba.
Y aquí tenemos más ejercicios, pero van a quedar pendientes para la próxima clase. Y ahí ya se acabó la parte aquí, vienen, tengo que echar más material. Ahí está, terminamos con eso. Me tengo que ir a la otra sala. ¿Ustedes no quieren ir al laboratorio? Ya terminaron ya, ¿no? No, todavía no.